para conversar sobre esta crisis que vivimos como sociedad. Saludamos en la línea telefónica a Juan Martín Pérez García, él es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Muy buenas noches, Juan Martín, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esta oportunidad. Juan Martín, ¿a qué consideras tú que se deben estos terribles síntomas de una gran descomposición social en la que muchísimos niños son víctimas? Pues hay tres factores muy evidentes, digamos. Uno de ellos tiene que ver con la desigualdad económica. Esto significa que tenemos al 53% de todos los niños, niñas y adolescentes en México en pobreza, casi 22 millones de los casi 40 ciudadanos menores de 18 años de edad, y de esos 22 millones en pobreza, 4.7 en pobreza extrema. Esto se traduce claramente en que están fuera de la escuela, fuera del sistema de salud, fuera de protección de parte del Estado, y pues tristemente se han convertido en un blanco fácil para los grupos criminales. Otro elemento sin duda es la violencia generalizada en el país y las altas tasas de impunidad. Por cada 100 delitos donde los niños o niñas son víctimas, solo una carpeta de investigación logra sentencia condenatoria. Es decir, hay una casi garantía de impunidad frente a cualquier hecho delictivo donde los niños sean blanco de ataques o víctimas. Y tercero, pues obviamente que nuestro país, pese a tener un marco legislativo y un marco de ley muy bueno, no se cumple. Tenemos graves problemas financieros, particularmente en las Procuradurías de Protección de Derechos de la Niñez, que son las encargadas de identificar los factores de riesgo de violencia y atender a los niños y niñas víctimas, pero estas Procuradurías no logran concretarse institucionalmente. Ahora con la reciente administración tuvieron un recorte presupuestal de casi 20% y obviamente pues esto afecta directamente. Juan Martín, ¿qué es lo urgente que se tendría? Parece que se nos cortó la llamada, tenemos ahí un problema con la comunicación, vamos a intentar recuperarla.